Bueno, hola a todos. Hola Laura, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora en unos minutitos te voy a presentar como corresponde. Primero cuento que este es un video de la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones, y que a este video le pusimos el siguiente título: Historia oral o cuando la memoria mueve la superficie del tiempo. Quien me acompaña hoy es Laura Benadiva. Ella es docente, es historiadora, es escritora, presidenta de la asociación Otras Memorias y se especializa en la historia oral como recurso didáctico. Ujú. Ya nos vas a contar en un ratito, Laura, qué es la historia Tranquila. oral. Como todos estos videos, vamos a partir de un material ficcional y con las resonancias que este material nos deja vamos a empezar un diálogo. Elegimos en esta ocasión al maestro portugués Saramago, José Saramago, y su libro El Evangelio según Jesucristo. Yo voy a leer fragmentos, ¿sí? No todo entero, sino algunos fragmentos. Dice Saramago: mañana de niebla densa. Voy al mar. Por detrás de su hombro, María de Magdala pregunta: ¿tienes que ir? Y Jesús responde: ya era tiempo. La abrazó y dijo: al fin voy a saber quién soy y para qué sirvo. Luego bajó la cuesta que llevaba al agua, entró en una de las barcas que se encontraban amarradas y empezó a remar hacia lo invisible, que era el centro del mar. La espesa niebla se va abriendo para que Jesús pase, pero los ojos apenas llegan a la punta de los remos y a la popa. El resto es un muro, primero de un gris descolorido y ceniciento. Luego, a medida que la barca se aproxima a su destino, una claridad difusa empieza a blanquear y dar brillo a la niebla. En un círculo mayor de luz, la barca se detiene. Es el centro del mar de Galilea. Sentado en el banco de popa está Dios. Es un hombre alto y viejo, de barbas fluviales derramadas sobre el pecho. El pelo suelto, la cara ancha y fuerte, la boca espesa, que hablará sin que los labios parezcan moverse. Va vestido como un judío rico, con túnica larga color magenta, y en los pies lleva unas sandalias gruesas, rústicas, de esas de las que se dice que son para andar, lo que muestra que no debe ser persona de hábitos sedentarios. Jesús metió los remos dentro de la barca, como quien piensa que la conversación va a prolongarse, y dijo simplemente: aquí estoy. Dios dijo también: aquí estamos. Dijo Jesús: he venido a saber quién soy y qué voy a tener que hacer de aquí en adelante para cumplir ante ti mi parte del contrato. Dijo Dios: son dos cuestiones. ¿Por cuál quieres empezar? Por la primera. ¿Quién soy yo?, preguntó Jesús. Creía que era hijo de mi padre. ¿A qué padre te refieres? A mi padre, al carpintero José, hijo de Elí, el que murió crucificado. Fue un trágico error de los romanos. Ese padre murió inocente y sin culpa. Has dicho ese padre. Eso significa que hay otro. Me asombras. Eres un chico experto, inteligente. En este caso no me sirvió la inteligencia. Lo oí de boca del diablo. Dios hizo acompasado un gesto afirmativo con la cabeza y dijo: sí, eres mi hijo. Yo mezclé mi simiente con la de tu padre antes de que fueras concebido. Y estando las simientes mezcladas, ¿cómo sabes que soy tu hijo?
Es verdad que en estos asuntos en general no es prudente mostrar seguridades, y menos una seguridad absoluta. Pero yo la tengo, de algo me sirve ser Dios. ¿Y por qué has querido tener un hijo? Porque necesitaba a alguien que me ayudara aquí en la tierra. Como Dios que eres, no debías necesitar ayuda. Esa es la segunda cuestión. En el silencio que siguió, empezó a oírse desde dentro de la niebla un ruido como de alguien que viniera nadando y que, a juzgar por los jadeos que soltaba, o no pertenecía a la corporación de los maestros nadadores, o estaba a punto de llegar al límite de sus fuerzas. A Jesús le pareció notar que Dios sonreía. Las manos se agarraron del borde de la barca mientras la cabeza estaba aún metida en el agua. La barca osciló con el impulso, la cabeza ascendió del agua, el tronco vino detrás chorreando cual catarata. Era Leviatán, surgiendo de las últimas profundidades. Aquí estoy también yo, mientras se instalaba en el barco exactamente a media distancia entre Jesús y Dios. Espero haber llegado a tiempo de participar en la conversación. Ya íbamos bastante avanzados, pero aún no hemos entrado en lo esencial, dijo Dios. Y dirigiéndose a Jesús, este es el diablo, de quien hablábamos hace un momento. Jesús miró a uno, miró luego al otro, y vio que, salvo las barbas de Dios, eran como gemelos. Sé quién es. Viví 4 años en su compañía, cuando se llamaba pastor. Y Dios respondió, con alguien tenías que vivir. Es decir, que fui engañado por los dos, como siempre sucede a los hombres. ¿Por qué no lo echas de aquí? Se puede despedir a la pandilla de granujas que el diablo tiene a su servicio, cuando estos granujas empiezan a molestar con actos o con palabras, pero al diablo, propiamente dicho, no. Hijo mío, no olvides lo que voy a decirte. Todo cuanto interesa a Dios, interesa al diablo. Respiró Dios profundamente, miró la niebla de alrededor y murmuró, la insatisfacción, hijo mío, fue puesta en el corazón de los hombres por el Dios que los creó. Hablo de mí, claro, pero esa insatisfacción, como todo lo demás que os hace a mi imagen y semejanza, la busqué donde ella estaba, en mi propio corazón. Y parece como si el tiempo lo hubiera hecho más fuerte, más urgente, de mayor exigencia. Tú me puedes ayudar. ¿Ayudar a qué? Ampliar mi influencia para ser Dios de mucha más gente. No entiendo. Si cumples bien tu papel, estoy segurísimo de que en poco más de media docena de siglos, aunque tengamos que luchar yo y tú con muchas contrariedades, pasaré de Dios de los hebreos a Dios de los que llamaremos católicos a la griega. ¿Y cuál es el papel que me has destinado en tu plan? El de mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enfervorizar una fe. Las dos palabras, mártir, víctima, salieron de la boca de Dios, como si la lengua que dentro tenía fuese de leche y miel. Pero un súbito hielo estremeció de horror los miembros de Jesús. El diablo lo miraba con expresión enigmática, mezcla de interés científico e involuntaria piedad. Jesús miró a Pastor, lo vio sonreír y comprendió. Ahora entiendo por qué está aquí el diablo. Si tu autoridad se prolonga a más gente y a más países, también se prolongará su poder sobre los hombres, pues tus límites son sus límites. Tienes toda la razón, hijo mío, me alegro de tu perspicacia. ¿Y mi muerte cómo será? Y bueno, a un mártir le conviene una muerte dolorosa, y si es posible infame, para que la actitud de los creyentes se haga más fácilmente sensible, apasionada, emotiva. No vengas con rodeos, dime cuál va a ser mi muerte. Dolorosa, infame, en la cruz. Como mi padre. Tu padre soy yo.
no lo olvides. Si puedo todavía elegir un padre, lo elijo a él. Has sido elegido, no puedes elegir. Rompo el contrato, me desligo de ti, quiero vivir como un hombre cualquiera. Palabras inútiles, hijo mío. Entonces, os servís de los hombres. Sí. Si el hombre es, podríamos decir, palo para cualquier cuchara. Desde que nace hasta que muere está siempre dispuesto a obedecer. Lo mandan para allá y él va. Le dicen que se pare y se para. Le ordenan que vuelva atrás y él retrocede. El hombre, tanto en la paz como en la guerra, es lo mejor que le ha podido ocurrir a los dioses. Fue Pastor quien habló. Tengo una propuesta para ti, dijo dirigiéndose a Dios. Y Dios sorprendido, ¿una propuesta tú? ¿Y qué propuesta es esa? Que vuelvas a recibirme en tu cielo, perdonado de los males pasados por los que en el futuro no tendré que cometer, que aceptes y guardes mi obediencia, como en los tiempos felices en que fui uno de tus ángeles predilectos, antes de que una ambición de ser igual a ti me devorase el alma y me hiciera rebelarme contra tu autoridad. ¿Y por qué voy a recibirte y perdonarte? Dime. Porque si lo haces, se acaba aquí, hoy, el mal. El bien gobernará y todo terminará como si no hubiese sido. Todo empezará a ser como si de esa manera debiera ser siempre. No se puede negar que tienes talento para confundir a las almas y perderlas. Eso ya lo sabía yo, pero nunca te había oído un discurso como este. Un talento oratorio, no hay duda, ¿eh? Estuviste a punto de convencerme. No me aceptas, no me perdonas. No te acepto, no te perdono. ¿Por qué? Porque este bien que yo soy no existiría sin ese mal que tú eres. Un bien que tuviese que existir sin ti sería inconcebible. Si el diablo no vive como diablo, Dios no vive como Dios. La muerte de uno sería la muerte del otro. ¿Es tu última palabra? La primera y la última. La primera, porque es la primera vez que lo digo. La última, porque no la repetiré. Pastor se encogió de hombros y habló con Jesús. Que no se diga que el diablo no tentó un día a Dios. Qué maravilla. Qué prosa ese hombre, por favor. Es tremendo, es tremendo. Sí. Este Saramago, esas ideas. Que esas ideas que causaron tantos enojos, ¿no? Y qué bueno que causen esos enojos. Totalmente, totalmente. Yo pensaba, ¿no? Que elegimos a Saramago, que coincidentemente además lo elegimos mientras íbamos intercambiando audios y preparando el material, ¿no? Y pensaba que bueno, esos enojos que vos decís que produjo este libro, estas ideas de él, que vinieron a sacudir las verdades establecidas por decreto, ¿no? En esta expresión. Yo pensaba que las religiones, las historias evangelizadoras, el bien de un lado, el mal del otro, así como él lo describe, ¿no? La verdad, la idea de verdad y la apropiación de la verdad, ¿no? Todo esto que está en el relato. Y entonces este relato me gustaba como disparador para que vos nos cuentes, Laura, ¿qué es la historia oral? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder charlar y me quedaría escuchándote leer, porque además lees muy bien y Saramago no usa comas ni nada de eso, y para leer es un tema Saramago, ¿no? Entonces, pero ya tiene que ver, creo que tiene que ver con él también, ¿no? Con esta cosa de que el otro decida dónde poner la coma, aunque sabemos dónde va, ¿no?
Eh, Tal cual. pero es difícil porque estamos acostumbrados a una estructura, ¿no? En todo. Y bueno, la historia oral, no me puedo salir de lo que hablabas de la mentira, ahora digo lo que es la historia oral, pero Sí, de la verdad, ¿no? Si la verdad, si el diablo no existiera, no existiría Dios. Por eso la gente está tan como obsesionada por creer que tiene la verdad o porque la verdad existe, ¿no? A lo mejor es porque si la verdad no existe, la mentira tampoco, y ahí tendríamos un problema, ¿no? tal cual. Eh, Tal cual. Eso es bueno, lo fuerte, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Que además, viste, a mí me pasó, tal vez a vos algo similar, esa imagen de los tres sentados en la barca, no, ¿no? no, Jesús, es Dios y el impresionante. diablo. Esos diálogos, eso es de una cabeza, ¿no? Es ¿No? Y impresionante todo esa lo que está imagen. poniendo en duda también, y el tema de víctima, todo esto tiene que ver con historia oral, ahora la vas a ver porque, bueno, hago la definición, no si es Sí, que los dale. conceptos sociales se pueden definir, ¿no? Pero bueno, la historia oral es una metodología, es un recurso que podemos decir hoy que tiene la historia, pero en realidad es transversal a todas las otras disciplinas y a todo lo que uno quiera hacer. Al principio, cuando yo me encontré con la historia oral, yo me la encontré de boca de un chico, de un chico de 15 años, ¿no? Que le había hecho la entrevista a una persona, a un polaco, a un inmigrante polaco, se estaba trabajando el tema de las experiencias migratorias, y bueno, son esos inmigrantes polacos de antes del nazismo, judíos, ¿no? De antes del nazismo, que, que vinieron a la Argentina y hoy ya no hay sobrevivientes de este grupo, ¿no? Y bueno, un chico de 15 años, 14, 15, no recuerdo, le había hecho una entrevista a una de estas personas y después de un tiempo que le hace la entrevista se me acerca, pero así, yo ni tenía idea, no, sabía que era, pero no lo había descubierto desde el lugar que me parece que quería descubrirlo, ¿no? Y me dice, bueno, la entrevista me dejó pensando, le digo, uy, qué bueno, ¿no? Que te deje pensando alguna actividad que uno hace y que te deje pensando después. Y me dice, sí, porque el Señor nos contaba cómo lo trataban en la escuela por ser judío, cómo le tiraban piedras, y era antes del nazismo, me dice. Y yo me di cuenta que hago lo mismo con mi compañero boliviano. Y yo le dije, pero bueno, pero no haces lo mismo. No, no le tiro piedras ni nada de eso, pero sin querer lo hago sentirse mal. Y me quedé pensando en eso. Y ahí yo dije, ¿esto qué es? O sea, si bien no está dentro de la definición de historia oral, yo siempre lo que busqué cuando elegí ser docente es provocar algo, ¿no? Provocar algo a partir de una actividad, de una consigna o de lo que sea. Y siempre me preocupó y me interesó el tema de la didáctica, porque me parece que es un tema en el que hay muchas falencias en la educación y me parece que tiene mucho que ver con el fracaso de la educación. El fracaso, y me animo a decirlo, que hoy se ve perfectamente, ¿no? Por todo esto que tenemos que aprender a los ponchazos, por la cantidad de chicos que no pueden, hay casi 10 millones de chicos que no pudieron acceder absolutamente a nada con esta situación de pandemia y de virtualidad, y quedó yo creo que cuando hagamos entrevistas dentro de un tiempo a este momento, ¿no? A protagonistas de este momento, a todos, a nosotros, pero principalmente a los chicos, vamos a ver, ¿no? Se va a notar esto, ¿no? Y va a haber que trabajarlo, ojalá. Entonces, la historia oral me llega a mí desde ese lugar, no desde el lugar del contenido propiamente dicho curricular, sino desde el lugar de lo que provocaba. Y lo que provocaba en un chico, en uno solo. Entonces, vos hablabas de Saramago y hablaba de a muchos, ser Dios de muchos, ¿no? Entonces digo, o sea,
qué le puede provocar a muchos si a uno le acaba de provocar esto, ¿no? Entonces empecé a trabajar con la historia oral desde lo que provoca, y después empecé a trabajar, bueno, con chicos, y después estuve leyendo un montón de bibliografía, pero era bibliografía que hablaba más que nada del historiador, era más que nada del tema de investigación, y yo quería trabajar porque siempre pensé que teníamos que hacer algo para cambiar, al menos, no el mundo, pero al menos la parte que nos toca, un poquito, ¿no? Y siempre me pareció la docencia una actividad que tenemos que tomar con mucha responsabilidad, y que, bueno, cuando uno van pasando los años, y sobre todo cuando estás estudiando, ves que no tiene absolutamente nada que ver la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho del tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Que es la que tiene Dios, ¿no? Al hablar con Jesús, al hablar con su padre y con el pastor, ¿no? Y quiere saber ya cómo me van a matar, ¿no? O sea, eso que uno quiere saber en el momento. Yo creo que eso vivimos todo el tiempo con la incertidumbre, en todo. Y esa incertidumbre que ahora nos aúna, que nos reúne, hay que aprovecharla. Y yo me doy cuenta que, si bien hace muchos años que estoy trabajando con la historia oral, esta metodología reunió mucha gente para poder buscar respuestas. Lo estoy viendo, ¿no? Entonces, empecé con esto porque me parece que la historia oral nos atraviesa a todos. Y en mi experiencia de este momento y de la virtualidad y de que tenemos un poco más de tiempo para ir a un lugar a encontrarnos y movernos de nuestra casa, a un curso y todo eso, creo que es que poder descubrir eso lo que está haciendo es emocionar a la gente, sentir que todos estamos en la misma, aunque la historia oral lo que hace es mostrarte que, si bien nos pasa lo mismo, esa diferencia perversa que tiene el capitalismo, se está viendo como nunca, ¿no? Como nunca. Totalmente. Entonces, la historia oral como metodología, lo que proponía en la teoría no tiene nada que ver con lo que yo descubrí en todos estos años, ¿sí? Y como metodología lo que uno hace es seguir unos pasos, ¿sí? Que tienen que ver con el método histórico, ¿sí? Con la historia, pero que si bien yo empecé a trabajarla en educación, empecé a adaptarla a distintos colectivos y fui encontrando características que todavía más ventajas de las que tiene la historia oral, y esas características tienen que ver con la necesidad que tiene el colectivo, ¿sí? O el grupo que está trabajando esto, con la necesidad propia que tiene, ¿sí? Me explico, uno trabaja con la historia oral y cada colectivo la adapta a lo que le resulta significativo. Entonces, no hay manera de que haya una cosa u otra cosa cuando hablamos de historia oral. No hay manera de que haya, no existe. Esa es la vida, no, es así. Vos sabés que cuando yo leía lo material que vos me pasaste, en principio el título, ¿no? De este video, lo que elegimos como título, surge también de un fragmento de Saramago, donde habla del tiempo, porque pensaba que el tema de la historia oral como método, ¿no? Tiene que ver con algo de un juego con el tiempo, con esto de pasado, presente y futuro, y qué juego se hace. Mira, Saramago dice así: fue ayer, y es lo mismo que si dijéramos fue hace 1000 años. El tiempo no es, mira, escuchá, el tiempo no es una cuerda que se pueda medir nudo a nudo. El tiempo es una superficie oblicua y ondulante que solo la memoria es capaz de hacer que se mueva y aproxime. Exacto. Yo esto lo encontré después del material que vos me ibas pasando. Bueno, una de las, pero es así, bueno, es Saramago.
A ver, cuando uno trabaja con la metodología de historia oral, que bueno, no voy a explicar la metodología, pero porque ahora no viene al caso, pero una de las ventajas y sobre todo en educación, que es lo que más me interesó, es que cuando los chicos están haciendo una entrevista a alguien, que para ellos puede tener 40 años u 80 y es lo mismo, ahí tenés o sea, esto de lo que habla Saramago, perdón. Galeano era el otro que nos gustaba. Galeano, no Galeano, digas, que es para el próximo video, Laura, no digas. Bueno. Entonces, Saramago al decir esto tiene mucho que ver con lo que a los chicos les pasa, porque cuando escuchan a una persona que les está hablando de algo de hace 60 años y pueden reconocer en el presente algunas de esas cosas de las que les están hablando, se acortan las distancias. Y la memoria no es lineal, obviamente, y la historia tampoco. Lo que pasa que esto de poner verdad, mentira, víctima, victimario, y todo lo demás es más cómodo y te tiene a la gente dominada, ¿no? Entonces, bueno, por eso tuvo la historia oral al principio tuvo tanto rechazo del mundo de la academia. Siempre digo lo mismo, que la academia para mí es Racing, pero bueno, no importa. La verdad esa es la verdadera. Claro, porque además hay palabras que iban surgiendo del material que vos, de los distintos materiales que me mandabas, que a mí me parecían sumamente interesantes, ¿no? Que tiene que ver con el atravesamiento de la subjetividad, ¿no? O sea, en el momento de una entrevista, la subjetividad del entrevistador, la subjetividad del entrevistado, y algo que me resultó hermoso, porque en lo lúdico también aparece esa tercera instancia, en el entre, ¿no? Sí. Que es como una tercera subjetividad, que es lo que se produce en esa escena de una entrevista tiene un plus, ¿no? Que es como si se armara una tercera subjetividad. Y es que ese es el momento más hermoso de la entrevista. Pero como lo estás viviendo y lo estás disfrutando, por eso me parece una actividad también en la que uno disfruta lo que está haciendo. Si bien el entrevistador tiene un objetivo, ¿no? Yo al construir una fuente oral, que es la entrevista, esto lo aclaro, todo lo demás que uno hace con el documento oral es el uso que tengo de la entrevista. Y si estoy construyendo un archivo, va toda la entrevista al archivo. Es lo mismo que cualquier texto, es lo mismo y tiene la misma subjetividad, porque cuando yo escribo algo, estoy escribiendo desde el presente, y el presente condiciona cómo lo escribo, cómo lo leo, o sea, y cuando uno recuerda también lo hace desde el presente. Entonces, esto que vos me encanta, o por algo lo elegiste, esa parte, es la parte más, o sea, la que yo me doy cuenta que disfruto más, ¿no? Ahora, objetivo del entrevistado es sacar a partir del recuerdo de otro, no juzgándolo ni nada, ¿sí? Porque uno tiene que hacer una investigación previa del tema, por eso es tan bueno para los chicos, por eso les encanta, te dicen que es un viaje de ida, no paran de estar trabajando con eso, y lo que sucede es que el entrevistado tiene otro objetivo. Y eso se ve en la entrevista, y el entrevistado quiere contar por sus motivos. Nunca vamos a saber exactamente cuáles son sus motivos, pero nosotros tenemos que explicarles qué vamos a hacer, y él decidirá contar lo que quiere contar. Y muchas veces cuenta lo que le hubiera gustado que pase, y muchas veces, entonces, este tema ¿y está mintiendo? No está mintiendo. Si yo no busco la verdad de la persona, yo lo que busco es una información que pueda yo confrontar, no contrastar, sino juntar con otras informaciones y hacer con otro contenido y hacer algo más verídico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que la verdad no existe, podemos ser objetivos, tratar de estar en el camino hacia la objetividad a la que nunca vamos a llegar, por decirlo, para que no se enojen ni unos ni otros. Totalmente. Pero bueno, vos fijate que vos lo dijiste al principio al leer Saramago, o sea, ¿quién estableció
qué es verdad, qué es mentira, qué es pecado, qué no es. Son ideales, ¿no? Me parece Exacto, que son ideales exacto, desde los que partimos, así como el ideal de la libertad. En el ámbito de la salud, exacto, el ideal de la cura, alguien que se cura. ¿Qué significa que alguien se cure? ¿No? El ideal exacto. de la libertad, el ideal de la verdad. Me hacías acordar recién cuando hablabas a la frase de Divididos, que ves cuando me ves, cuando la mentira es Claro. la verdad. ¿No? Este juego entre la mentira y la verdad, entre la memoria y el olvido, o el recuerdo y el olvido, es sumamente interesante y me parece que ahí lo más importante, me imagino yo, que es el encuentro, ¿no? Sí. El encuentro, como la dimensión del encuentro y de ese entre que se arma ahí entre esos dos, ¿no? Eso me parece Pero que aparte, eso nos tendría que atravesar a todos, ¿no? En educación, Paulo Freire decía, ¿no? Hablaba de la práctica educativa, que somos tanto los docentes como los estudiantes los que aprendemos cuando estamos. Cuando entramos a un aula, salimos todos los días, no somos los mismos, y ellos, los chicos tampoco. Y cuando uno hace una entrevista, el entrevistado y el entrevistador, no van a ser los mismos nunca, y esto es la vida y esto es lo que tendría que pasar, siempre. Por eso yo cuando empecé a trabajar con esto, tuve la suerte de viajar mucho porque me gusta hacer los cursos, viste, muy lúdicos, y bueno, y el tema del derecho al entrevistado es una de las cosas que más me interesó en los últimos años, porque lo que veía es que en nombre de las investigaciones se hacían las entrevistas, nunca se le daba la entrevista al entrevistado, nunca se sabía qué iba a pasar, y el entrevistado quedaba con un vacío terrible, que yo lo empecé a ver poniendo el foco en esa parte del entrevistado, ¿no? En esa parte de lo que es la historia oral. Y empecé a ver, sobre todo me pasó cuando organizamos otras memorias, en el 2010, era el segundo gobierno sí, no, se había fallecido Néstor Kirchner para contextualizarlo, y había todo un tema de la militancia que era que se había como reivindicado todo el tema de la militancia en los 70, bajado el cuadro al que fue Saramago, ¿no? Y después me encontré con el cuñado de Saramago y me dijo que ahí le agarró la neumonía en el avión que provocó su muerte, ¿no? El hermano de la mujer de Pilar del Río. de Pilar. Entonces, todo se encadena. Pero el tema es que esa militancia, cuando se me acerca, armamos la asociación, me acuerdo que se me acerca un militante de los 70 y me dice, en este libro yo no dije esto. Le digo, bueno, busquemos, ¿qué dice acá? El libro es de 1995, ¿sí? Vos tenés la entrevista, pero yo no dije eso. Y le digo, es que a lo mejor lo dijiste, pero hoy tu contexto es totalmente diferente, te sentís reivindicado, no sentís lo que sentías en la época de Menem, ¿no? Claro. Que la historia no existe y todo eso, ¿no? Síganme, no sabíamos a dónde, había que seguirlo. Entonces, hay todo un tema que yo le dije, no sabés, el problema no lo tenés vos, porque si leemos bien y vemos cómo hay que leer una fuente, es lógico que hoy no te sientas reivindicado por eso. Lo que es un error es lo que hace el historiador, que escribe siempre el mismo libro y va usando las mismas entrevistas en distintos momentos. El error lo tiene él, ¿sí? Entonces, empecé a ver eso, ¿no? O chicas que iban a presentar una tesis y decían, yo no estoy de acuerdo con vos. Yo tenía que presentarla a ella en los viajes en la provincia. Yo no le doy la entrevista a los entrevistados. Digo, bueno, cada uno hace lo que quiere, yo no. Y mientras ella iba hablando, se levanta un señor, era una investigación sobre el INTA, un señor muy grande, el INTA en la dictadura, levanta la mano y dice, nena, espero que no sea eso lo que vas a publicar, porque yo no dije eso. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién? O sea, pero si vos vas con
con tu verdad, por decirlo de alguna manera, le decís, tomá la entrevista, firmame, lo voy a usar, eso no existe nunca. A mí no me pasó nunca, porque vos le estás dando, Claro, le estás claro, devolviendo algo de lo que él o ella te dan con su testimonio. claro. Entonces, claro, y bueno, creo que eso es fundamental para ponernos a trabajar con esta metodología. Vos hablabas del tema, vos no, pero bueno, en tu voz, Saramago, el tema de la víctima, ¿no? Es increíble porque lo que vos leías era la base del periodismo, es la base del periodismo. Listo, sí, ¿no? Y no solo de crónica, ¿no? Mientras las imágenes sean más Claro, crudas, mejor claro, es. claro. Otra de las cosas que descubrí con la historia oral es que el tema de esto de llamar víctimas a un militante no les gusta, porque llamarlos víctimas es sacarle toda su convencimiento y su lucha de tantos años para conseguir un cambio. Estés de acuerdo o no, no importa. Entonces, no hay que llamarlos víctimas, porque cuando vos los llamás víctimas, le sacás el lugar que tiene en ese proceso histórico. Entonces, y hay alguien que, no, víctima de quién, porque no, de quién, ¿no? Es muy interesante, no, pero eso pasa cuando vos prestás atención, más allá de lo que vos hagas con la entrevista, ¿sí? Claro, El tema del tiempo lineal, lo que vos decías, ¿no? Para un chico, a una chica de 13 años es tan lejano el 25 de mayo como la dictadura. claro, Y claro. eso, claro, y eso pasa porque, y encima el sistema educativo que tuvo, nuestro sistema educativo, tuvo un momento de constructivismo que venía bien, viste, a partir del 83, 84, 85, y después volvimos otra vez al conductismo, y bueno, y ¿Sabés yo creo que, que, sí, perdón, no, yo no, pensaba, ¿no? Para ir cerrando este video, porque me imagino que, ¿no? es que casi no hablé de la historia oral. Me imagino que se van a venir otros, pero bueno, Obvio, ¿sabes qué obvio. pensaba? Vos que nombraste a Galeano antes, con lo que decías ahí donde el entrevistado no se reconoce, ¿no? En esas palabras, pensaba, me vino una frase que Galeano dice en el libro Los Abrazos, creo que es en el de la celebración, cuando dice algo así, como que la identidad no es una pieza quietecita en las vitrinas, ¿no? Exacto. Es lo que hacemos para ser lo que somos. Entonces pensaba, qué difícil que es esto de reconocerse en las palabras propias, ¿no? Después de un tiempo, porque uno cambia todo el tiempo también. Es decir, Por suerte. claro, en ese proceso de cambios subjetivos, ¿cuál es la verdad? Porque la verdad de uno va cambiando también, ¿no? Son como máscaras que van cayéndose, van produciéndose desenmascaramientos para uno mismo también en el proceso de la vida. Y entonces, esto de la verdad, por eso a mí me gusta hablar en plural, ¿no? Hay palabras que en singular me parece que son mentiras, justamente, digo, verdad Exacto. en singular, ¿qué es la verdad? Si uno mismo Memorias, tiene la empecé a decir memorias, yo. tal cual. Porque yo puedo vivir con vos lo mismo y lo vamos a recordar diferente. Y eso es base, aunque, por ejemplo, en una relación de aula, por ejemplo, cuando hay un problema entre un chico y el otro, mirá hasta dónde, que lo cuenta uno, no, los dos tienen razón. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, no? Entonces, hay una de las cosas más impresionantes que pasa con los chicos, porque yo sigo viéndolos, es que la mayoría que trabajan con historia oral se ponen a trabajar, a estudiar cosas que tienen que ver con las humanidades, y si no lo hacen, siempre está ese lugarcito donde desarrollan lo que aprendieron con la historia oral. Y para mí lo más importante es el tema de la diversidad. La diversidad queda tan patente, ¿sí? Esto de decir, bueno, si es inmigrante,
boliviano, volviendo al tema, porque estoy trabajando con movimientos sociales y la mayoría son bolivianos, los de Ciudad de Buenos Aires. Una señora le preguntaba, estábamos haciendo un ejercicio de entrevista, y le preguntaba, ¿te sintiste discriminada? Y yo le digo, ¿pero por qué le preguntás si se sintió discriminada? Si a lo mejor no se sintió discriminada. Y la respuesta, por eso la pregunta tiene que ser diferente, porque la respuesta de la señora no sabía si decir discriminada o no, porque ella dice, no sé si me sentí discriminada. Y hacemos todo el tiempo eso, todo el tiempo. Entonces, si hay algo que a mí me parece maravilloso de la historia oral es que si lo haces desde chiquitos, si esto se hiciera desde chiquitos, lo natural que tienen los chicos cuando son chiquitos de no discriminar a la gente, ¿sí? O sea, empezarían a ver que es diferente a uno, pero yo también soy diferente al otro. Y la historia oral te muestra eso, que todos somos diferentes, entonces no tenés a quién discriminar. Claro. Pero bueno, el problema es que está todo hecho para que haya siempre A. Entonces yo le decía, a lo mejor la señora no se sintió discriminada por ser boliviana, sino por ser pobre, y eso es otra cosa. Claro, como, qué interesante, porque bueno, pero es muy interesante, es muy interesante, sí, sí, porque me es recordaba, inacabable. es inacabable, sí, me recordaba, y con esto sí cerramos Sí, sí, hoy, sí. ¿no? Me recordaba, bueno, esto que dice Saramago, ¿no? Es necesario que el bien esté de un lado, el mal esté del otro, estén bien diferenciados, porque el poder en general es el que hace uso de esto, y cuando dice, a mí me parece impresionante cuando dice que el ser humano es tan obediente, siempre obedece, ¿no? Se le dice acá para acá y él va, es maravilloso eso, es muy impresionante, es como los dioses, y los dioses representados también en los hombres que detentan el poder, saben que el hombre es obediente, y en ese punto me parecía interesante para que cerremos y compartir con vos, Laura, y bueno, y ya seguiremos trabajando juntas, compartiendo otros espacios, que en esto de la obediencia me recordaba también en Rayuela cuando Cortázar dice algo así como que él, el personaje, claro, tiene la mitad del cuerpo metido en el molde de la superestructura, pero la otra mitad, la que no se amolda, y con su mano libre de esa mitad, vive cacheteando a todos los otros y a él mismo para mantenerse despierto. Bueno, Así son que genios. El tema de las palabras es las importante. palabras, totalmente, totalmente. Bueno, yo te quiero agradecer un montón. No, a vos. Es un montón. placer escucharte, sos hermosa. Muchas gracias, en serio, Laura, y bueno, y ya nos volveremos a ver prontito. Sin duda, Te sin mando un duda. beso enorme y te agradezco muchísimo. Igualmente. Chau, Chau, hermosa. chau, Chau. nos vemos, Qué Laura, lindo. chau. 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 Chau.